Dibujos de una niña y un anciano solitario, una tarjeta infantil derritió su corazón. ¿Cómo logró ella devolverle las ganas de vivir? Hay mañanas en las que el café me sabe más amargo, aunque le ponga 2 cucharadas de azúcar. Me siento en el balcón de mi piso, un tercero sin ascensor en un edificio viejo del barrio, y miro hacia abajo, al patio común. Siempre igual, el eco de una radio mal sintonizada, el motor de alguna moto vieja arrancando a la fuerza, una pareja de palomas en la cornisa del edificio de enfrente. Y ella. Una niña de unos 7, quizás 8 años. Siempre con la misma coleta mal hecha y una mochila con parches de dibujos animados. Llega con una caja de tizas y se agacha en el mismo rincón del patio, justo donde el cemento está más liso. Dibuja. A veces casas, otras veces algo que parece ser una flor o un gato con cuerpo de nube. No importa. Dibuja con una concentración casi religiosa. Al principio me molestaba. Esa insistencia diaria, esa manera de apropiarse del espacio. Yo quería silencio. Quería que todo quedara quieto. Pero ella llegaba, se sentaba y dibujaba como si el mundo fuera de ella. Y yo la miraba. Desde arriba, tras la barandilla oxidada. Siempre con la taza caliente entre las manos. Como si eso me protegiera de algo. No sé en qué momento exacto dejé de irritarme. Tal vez fue el día que noté que ya no encendía la radio. Que me bastaba con el sonido de la tiza contra el suelo. Que, sin querer, había comenzado a esperar ese momento de la mañana. A observar si traía una nueva caja de colores, si su coleta estaba más torcida que de costumbre, si se reía sola con lo que dibujaba. Pero nunca nos hablamos. Ella no me miraba. Yo no saludaba. Era una especie de pacto mudo. Una mañana, sin embargo, bajé la mirada y no estaba. Esperé. Tomé otro sorbo de café. Nada. Solo el cemento gris. Solo el vacío. Volvió 2 días después, con un vendaje en la rodilla y una cara seria. Se sentó en su rincón, sacó las tizas y, antes de empezar a dibujar, levantó la vista hacia mi balcón. Nos miramos por primera vez. No dijo nada. No sonrió. Solo me miró. Y volvió a lo suyo. Ese día, el café me supo distinto. Al tercer día de su regreso, algo cambió. Yo estaba, como siempre, en el balcón. Ya no con café, sino con un té que no sabía a nada. El médico me lo había recomendado. Hipertensión, dijo. Menos sal, menos café, menos enojo. Como si uno pudiera dosificarse por receta. La niña llegó un poco más tarde de lo habitual. Llevaba una chaqueta con orejas en la capucha. Caminaba despacio, cojeando todavía. Me sorprendió que, antes de sentarse, mirara directamente hacia arriba. Me incliné un poco, sin pensarlo, como si eso pudiera acortar la distancia entre nosotros. Entonces ocurrió. En vez de sentarse a dibujar, subió las escaleras del edificio. La oí, paso a paso, como si viniera desde otro mundo. Me quedé quieto, con el corazón golpeando torpemente. No tocan a mi puerta. Nadie lo hace. A veces ni el cartero se molesta en subir. Cuando abrí, ella estaba ahí. Pequeña, seria. En las manos sostenía una hoja doblada por la mitad, de esas de cuaderno escolar. Es para usted, dijo, sin titubeo. La tomé sin decir nada. Ella ya bajaba las escaleras cuando logré cerrar la puerta. No la abrí enseguida. Me quedé un rato de pie, como si no supiera qué hacer con ese objeto tan simple. Después, sentado en la cocina, despegué la hoja con manos que me temblaban más de lo que quería admitir. Era un dibujo, sí. Pero no de los suyos normales. Esta vez, era yo. O lo que ella entendía como yo, un señor con bigote, una taza de café, y una nube sobre la cabeza. Y al lado, una línea de letras torcidas, pero legibles. Para que no esté tan solo. Me gusta cómo mira. No sé cuánto tiempo pasé mirando eso. Tampoco sé por qué, pero la puse en la nevera, sujetada con un imán que tenía años sin mover. Esa noche, en vez de la radio,
dejé las ventanas abiertas. Quería oír el sonido de la tiza en el cemento. No llegó. Pero al día siguiente sí. Y esta vez, cuando levantó la vista hacia el balcón, yo levanté la mano. No un saludo completo, apenas un gesto leve. Ella respondió igual. Y de algún modo, eso fue más que suficiente. La lluvia llegó un martes, sin aviso. De esas lluvias que no se anuncian con truenos ni nubes negras, sino que simplemente caen, serenas, como si supieran que no tienen que pedir permiso. Yo ya estaba en el balcón, con el té tibio entre las manos. Me quedé mirando cómo el agua empezaba a llenar los bordes del patio, haciendo brillar el cemento viejo. Pensé que no vendría. Que un día de lluvia no era terreno para tizas. Pero entonces apareció. Sin paraguas, sin capucha. Con la caja de tizas apretada contra el pecho. Miró al cielo, luego al rincón donde siempre se sentaba, y por fin alzó la vista hacia mí. No sé qué me empujó, pero bajé. Hacía años que no bajaba sin motivo claro. Comprar pan, recoger un paquete, atender al técnico del gas. Esa clase de cosas. Pero ahora bajaba con una sombrilla rota en la mano, aún en pantuflas, aún con la voz del médico retumbando en la memoria. Cuidado con las escaleras. Ella estaba junto al buzón del edificio, mojándose, como si no supiera si debía seguir. Me acerqué, sin decir nada, y abrí la sombrilla sobre su cabeza. Me miró. Por primera vez de cerca. Tenía las pestañas empapadas y una expresión mezcla de desafío y sorpresa. Gracias, abuelo, dijo. Y ese abuelo me golpeó de una forma que no supe explicar. No tengo nietos. Nunca los tuve. Mi hijo vive lejos y, la última vez que hablamos, fue por una carta que él nunca contestó. Ya ni recuerdo su voz. La niña se apretó bajo la sombrilla. Yo la sostuve sobre ambos. Un silencio blando, húmedo. No quería que se borraran los dibujos, dijo, casi en un susurro. Asentí, sin saber por qué. Tal vez porque también yo había empezado a necesitarlos. La acompañé hasta la entrada del edificio. Me preguntó si podía quedarse allí, sentada, hasta que parara. Dije que sí, claro. Subí a mi piso, le bajé una toalla pequeña. Ella se la puso sobre los hombros, como si fuera una capa. Me quedé en las escaleras, sin entrar del todo. Escuché cómo empezaba a hablar sola, bajito, como inventando historias sobre sus dibujos. Yo no dije nada. Solo escuché. Y pensé en lo raro que es que alguien te diga abuelo sin deberte nada. Pensé en lo fácil que es olvidar que uno todavía puede ser algo para alguien. La costumbre es una criatura silenciosa. Uno no la nota mientras crece, pero el día que no aparece, el vacío que deja es tan grande como el hueco en una silla que ya no se ocupa. Pasaron 3 días sin verla. No hubo dibujo, ni caja de tizas, ni mirada hacia arriba desde el rincón del patio. Nada. Solo el eco habitual del barrio, las persianas que suben, el motor del camión de la basura, el olor a pan tostado del piso de al lado. Y un banco vacío. Los primeros 2 días me dije que estaría enferma. O que su madre no la habría dejado bajar por el frío. Pero al tercero, bajé yo. Caminé por el patio como un desconocido. Me dolían las rodillas, los tobillos. El corazón, más que nada. Me detuve donde ella solía dibujar. El cemento estaba sucio, con marcas de lluvia vieja y hojas secas. Ni un rastro de color. Pregunté a la portera. Ella, siempre metida en sus crucigramas, me miró con sorpresa. ¿La niña? La de la coleta, ¿no? Su madre está en el hospital, me parece. Algo repentino. No sé más. Asentí, pero no pude hablar. Volví a subir. El piso se sintió más frío que nunca. Encendí la radio por reflejo, pero la apagué enseguida. Me senté frente a la puerta, como si esperara algo. Como si la espera sirviera de algo. Esa tarde decidí hacer algo que no hacía desde hacía años. Preparé una bolsa con algunas galletas, una caja de colores que tenía guardada,
No sé por qué la había comprado hace meses, y una hoja doblada. En ella escribí con mi letra temblorosa, para cuando vuelvas a pintar. Te eché de menos. Fui hasta su puerta. Dudé un momento, mirando el número oxidado del timbre. Y dejé la bolsa apoyada en el felpudo. Al día siguiente, la bolsa ya no estaba. Y al otro, por fin, ella volvió. No fue directamente al rincón. Primero se quedó de pie en el patio, mirando hacia arriba. La saludé con la mano, temiendo que no respondiera. Pero lo hizo. Con ambas manos. Después se agachó. Y dibujó un sol amarillo, torpe y luminoso, con dos figuras debajo. Un hombre con bigote. Y una niña con una capa. Desde aquel día, las cosas cambiaron. No de golpe, no con fuegos artificiales. Cambiaron en voz baja, como la luz que entra por la ventana al amanecer, sin hacer ruido. Empezamos a saludarnos cada mañana, como si siempre lo hubiéramos hecho. Ella bajaba con su caja de tizas, que ahora incluía las que le había regalado yo, y se instalaba en su rincón. Dibujaba en silencio, pero a veces alzaba la vista y me contaba lo que hacía. Este es un gato astronauta, o aquí está mi mamá, cuando duerme. Yo solo asentía, con la taza caliente entre las manos. A veces le respondía, otras solo escuchaba. Una mañana, se sentó en el banco. El mío. El que yo solía evitar. Me quedé arriba un rato, mirando, dudando. Luego bajé. Lento. Cada escalón parecía más bajo, menos hostil. Me senté junto a ella. No dijimos nada durante varios minutos. Hasta que sacó una tiza azul del bolsillo de su abrigo y me la ofreció. Tome, dibuje usted algo. La sostuve entre los dedos. Sentí la textura porosa. El color me manchó un poco la yema. Hace muchos años que no dibujo, le dije. Mejor, respondió. Así no piensa tanto. Y entonces, dibujé. Un sol. Uno torcido. Como los que hacía en los márgenes de los cuadernos de mi infancia. Ella lo miró y sonrió. Está bien, para ser su primer sol en siglos, bromeó. Reí. Una risa pequeña, de esas que uno se guarda para momentos que valen la pena. Desde entonces, cada vez que salía a caminar, guardaba una tiza en el bolsillo. Por si acaso. Por si me la encontraba. Por si el mundo se volvía muy gris y hacía falta un poco de azul en el cemento. No la volví a llamar niña. Nunca supe su nombre. Pero cuando pasaba junto a mí, decía, hola, abuelo. Y eso bastaba. No sé cuánto tiempo más durará esto. Ella crecerá. Yo, bueno, no. Pero cada línea de color que deja en el suelo es, para mí, como una nota escrita en voz baja, aún estás aquí, aún vales algo, aún puedes ser parte de algo bueno. Y algunas mañanas, cuando me levanto y el cuerpo duele más que de costumbre, meto la mano en el abrigo, toco esa tiza desgastada, y pienso. Hoy también voy a bajar.